casas, empezamos en las casas, pero no cabíamos. Se han ido incorporando varias familias, brasileños, ecuatorianos, algunos peruanos también. Y bueno, ahí estamos. Entonces nuestras reuniones son así, un poco todos sentados alrededor de un círculo y yo comparto la palabra de esta manera sentados. Aunque tenemos el púlpito de Oporto, porque hemos cambiado de púlpito, lo llevamos para allá, pero no lo uso. Tengo ahí un rincón en Navalafuente abandonado. Bueno, es una alegría estar aquí en Embajadores. Yo le preguntaba a Steve, ahora que no estáis en la zona de Embajadores, ¿vais a cambiar el nombre? Y me dijo, no, seguimos con Embajadores. Bueno, en realidad sois embajadores del reino, ¿no? Sí. Amén. Es un nombre muy bonito. Y aunque pensábamos que estabais en la luche, porque esa fue la información que nos habían dado, la sorpresa mayúscula ha sido cuando he puesto el GPS y me ponía Hortaleza. Digo, espero no perderme, pero ya veo que estáis en Hortaleza. Bueno, es una alegría estar aquí, os mandamos un saludo de la sede de Oporto y también de la... Yo no la considero todavía sede del grupo de Navalafuente, pero es una alegría estar aquí. Tenía que haber estado en septiembre, ¿verdad, Stewart? Sí. Pero me pidió vacaciones y dije, Stewart, ten compasión, cambia la fecha, porque solo hemos podido coger vacaciones los fines de semana. No hemos cogido ni una semana entera ni 2 semanas, sino fines de semana. Y le dije a Stewart, cámbiamelo porque este fin de semana lo tengo ya. En octubre no pudimos venir, pero finalmente en noviembre aquí estamos. Así que saludos para todos, es una alegría. Y como bien decía Stewart al principio, estamos en nuestra campaña que hacemos todos los años en Vida y Familia en el mes de noviembre, parte de diciembre, que es uno de los eventos centrales de Vida y Familia, de tal manera que los pastores Juan y Pati sugieren en la medida de lo posible que el resto de los grupos pues, no trabajen si eso impide que podamos desarrollar la campaña de manera especial, ¿no? Así que tenemos varios grupos en las diferentes iglesias que tenemos y estamos hablando de un asunto tan trascendental como es el perdón. De tal manera es tan trascendental que está en la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando estos le pidieron enseñarnos a orar, ¿no? También Jesús dijo, si no perdonáis las ofensas a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Pero es un asunto tan delicado porque tiene que ver con una parte tan profunda del ser humano, de cada uno de los que estamos aquí, que es bueno que analicemos, al menos desde el punto de vista bíblico, cómo podemos lograr tener un corazón lo más saludable posible para que el perdón se convierta en un estilo de vida en cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos estudiando, cuando comenzó la campaña, un poco detalles de la vida del rey Saúl, que muchos de nosotros conocemos, ¿no? Vimos, por ejemplo, que en la vida del rey Saúl había un propósito de parte de Dios para él, llamado a ser rey, el primer rey de Israel. Pero también yo quise enfocarlo que no solamente había un propósito de Dios para su vida, sino que también había un propósito de parte de Dios para Israel a través del rey Saúl. De tal manera que esto me lleva a pensar que nosotros, los creyentes, los que formamos parte de la iglesia, una iglesia que efectivamente a eso que hemos visto en el vídeo dice que es malo, porque nosotros decimos que es malo a lo que Dios dice malo y decimos que es bueno a lo que Dios dice bueno. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado no solamente a ser receptores de las bendiciones de Dios, como una especie de estanque o de cisterna que retiene la bendición, sino que Dios nos ha llamado también a ser transmisores de la bendición de Dios, es decir, canales. Y yo recordaba la semana pasada lo que Jesús enseñaba en los evangelios, ¿no? De gracia habéis recibido, dad de gracia. De tal manera que nosotros efectivamente somos receptores de las bendiciones de Dios en nuestras vidas, pero al mismo tiempo somos canales de bendición para otras muchas vidas, comenzando, por ejemplo, por nuestros propios hijos. ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos para que el día de mañana se conviertan en ciudadanos de bien allá donde ellos vivan, ¿no? Tenemos una hija de 28 años que recorre el mundo como azafata. Hace poco estaba en Argentina, mañana igual está en cualquier lugar del mundo, pero ella también es un canal de bendición allá por donde va. Tristemente vemos en la vida del rey Saúl que él se desvió de ese propósito de Dios para su vida. Y de tal manera que Dios lo tuvo que quitar, aunque lo había escogido, y además
además lo había escogido de manera intencional, pero hubo un momento en el cual Saúl se desvía, y eso tiene que ver con un asunto del corazón. Y después dice la Escritura que Dios escoge a otro joven llamado David, del cual Dios mismo testifica que he hallado a David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. Y sin embargo también encontramos al rey David, que era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, que en una etapa de su vida él también perdió la vida en abundancia. Recuerdo a Jesús cuando dijo, no, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Pero indudablemente todos como seres humanos hay etapas de nuestras vidas en las que podemos perder esa abundancia que Dios quiere para nosotros. Así le ocurrió a Saúl, así le ocurrió a David. La diferencia es que David continuó con el propósito de Dios para su vida y para Israel, pero no así Saúl, sino que Saúl perdió ese propósito de Dios para su vida. Ahora, ¿dónde ocurre, según la Escritura, la pérdida de la vida abundante del rey David, la pérdida de la vida abundante en el rey Saúl, y dónde ocurre la pérdida de la vida abundante en nuestras vidas? Bueno, en el corazón. Y vamos a ver qué implica el corazón desde la Biblia, ¿no? Vamos a ver durante estas semanas, bíblicamente, cómo evitar que el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, nos robe la vida en abundancia. Yo he conocido gente que, por desgracia, creyente, que empezaron bien, pero terminaron incluso mal, algunos incluso suicidándose, otros en la cárcel, perdieron el propósito de Dios y perdieron esa vida en abundancia que Dios tenía para sus vidas. Hay un enemigo llamado Satanás que viene a hurtar, y no es lo mismo hurtar que robar. Robar es cuando te obligan y hurtar es cuando te descuidas. Viene a hurtar, matar y destruir. Entonces quiero mencionar al menos 3 principios que nos van a ayudar a conservar esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. Y repito que es una vida abundante que no solamente la tenemos que atesorar, sino que también la tenemos que compartir, porque somos transmisores de la bendición de Dios. Quiero animaros a que busquéis en Proverbios capítulo 4, un versículo, no voy a decir nada nuevo, sino simplemente recordar lo que tantas veces hemos escuchado, hemos aprendido o hemos visto en las Escrituras. Es un versículo famosísimo, que lo hemos dicho muchísimas veces hasta de memoria. Proverbios 4:23, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede compartir? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo es extraordinario. La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? Dice esta versión, porque el corazón, determina el rumbo de tu vida. Y en la Reina Valera contemporánea dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Es un versículo realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque nos enseña de alguna forma que para nosotros como seres humanos el corazón es el centro de nuestra existencia. Cuando Dios llama a Saúl, estoy convencido que Dios lo escoge mirando su corazón. Pensamos que solamente eso ocurre en el rey David, pero Dios no llama a un hombre a ser rey de Israel si antes no mira su corazón. Y yo sé que estoy convencido que Dios miró el corazón de Saúl, y por esa razón lo puso como rey en Israel. No porque fuera más alto, porque dice la Biblia que Saúl sacaba la cabeza prácticamente a todo el mundo, era alto, muy alto. No porque fuera fuerte, no porque fuera inteligente, no porque tenía un carácter, una personalidad deslumbrante, sino porque Dios miró su corazón y en ese momento lo escogió para ser rey de Israel. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que en algún momento del camino, en algún punto del camino, en esa función como rey, su corazón se contaminó. En algún momento de su camino, su corazón se contaminó y le hizo perder aquellas valiosas características que Dios vio en él para colocarlo como rey de Israel. Antes de desarrollar un poquito los 3 principios, el primero es proteger con diligencia el corazón.
proteger con diligencia el corazón. Ese es el primero. Quiero mencionar algunas características de Saúl que vemos, ¿no?, en las Escrituras. Saúl es un hombre que la gran mayoría coincide que desarrolló una personalidad frágil. A lo largo de su vida, él mismo desarrolló una personalidad frágil. Ya mismo cuando Dios lo llama a través de Samuel, el profeta, y le dice que va a ser el rey de Israel, él argumenta: ¿cómo es posible si yo formo parte de una de las familias más pequeñas, de la tribu más pequeña de Israel, de la tribu de Benjamín? ¿Cómo es posible, no? Como que él se menosprecia a sí mismo por su procedencia, de dónde viene, pensando que Dios no puede hacer algo extraordinario con una persona que proviene de un trasfondo tan pequeño como él. Es más, cuando él ya asume o cree que efectivamente, y está con Samuel para ser nombrado rey de Israel, Samuel reúne a todo el pueblo, y cuando preguntan ¿dónde está Saúl?, no aparece Saúl, ¿no? Hasta que Dios dice: está detrás del bagaje, está escondido detrás del bagaje. Todo esto nos hace ver un poco cómo era la personalidad de un hombre que, cuando lo ponen en medio, sacaba la cabeza a todo el mundo, pero en su interior había ciertas carencias en cuanto a su personalidad, su manera de ser, ¿no? Y aún así Dios lo escoge por su corazón. No solamente desarrolló una personalidad frágil, sino que Saúl también manifestó carencias emocionales que finalmente vemos que desembocaron en una enfermedad psíquica y que se acentuó todavía más por un acontecimiento que marcó la diferencia, que es cuando dice la Escritura que Dios le retira su espíritu. Yo pienso también, por ejemplo, en este hombre que mató a miles de filisteos con las cadenas, Sansón, del cual también dice, pero no sé, de cuando él quería ir contra los filisteos, dice, pero no sabía que Dios se había apartado de él. Lo mismo le ocurre a Saúl, ¿no? Hay un momento, y todo eso tiene que ver con cómo se desarrolla él internamente, pero hay un momento en el cual Dios dice, le retira su espíritu y le comienza a atormentar un espíritu humano de parte de Dios. Así que vemos algunas características de Saúl: desarrolla una personalidad frágil, manifiesta carencias emocionales que derivan en una situación casi de locura psíquica, cuando lo atormenta este espíritu, y todo esto lo imposibilita para ser rey. Esto lo imposibilita para llevar a cabo el propósito que Dios tenía para él de ser rey. La pregunta es, ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca cuando llama, cuando escoge. El problema es que en algún punto de la carrera del rey Saúl, él se aparta. Él se contamina, y esto le impide que pueda alcanzar de manera exitosa todo lo que Dios tenía para él y finalmente para el pueblo de Israel. En parte lo consigue porque también él libera, ¿no?, a Israel. Y finalmente la desobediencia de Saúl lo hizo que Dios lo rechazara. A pesar de todas estas carencias, a pesar de todas estas debilidades, Dios lo escogió. Dios lo llamó. Dios lo ungió para ser el rey de Israel. Sin embargo, en algún punto del camino, Saúl se desvía. Entonces la pregunta es, porque el primer principio es proteger con toda diligencia el corazón. Yo no sé de qué manera tú proteges tu corazón. Yo sí sé de qué manera protejo mi corazón, que también estoy expuesto a los engaños, a las mentiras y a los deseos de mi propio ser interior. Estoy expuesto, yo sé cómo batallo, pero yo no sé cómo tú proteges tu corazón frente a todos los conflictos internos que nosotros tenemos como seres humanos y también lo que viene de fuera de parte del diablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que cuidar nuestro corazón? Bueno, antes de ir a un versículo muy gráfico, quiero recordar, y seguramente ya lo sabéis, repito, no digo nada nuevo, Dios nos ha creado de manera tridimensional, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Mira, quiero compartirte un par de versículos, Proverbios 20, 27, y alguien que vaya buscando también Juan 4, 24, para
para que veamos qué es el espíritu, porque es así como Dios nos ha creado, nos ha dado un espíritu, ¿verdad? Cuando crea a Adán y Eva en el huerto de Edén, dice que sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, nos dio parte de su espíritu. Entonces, ¿quién tiene Proverbios 20:27? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Wow. La versión de las Américas dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Y esta lámpara que el Señor ha puesto a nosotros dice que escudriña lo más profundo del ser. Ese es el espíritu, ¿no? Y en Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí vemos que nosotros adoramos a Dios desde el espíritu, ¿no? ¿Dónde nos habla Dios? Dios habla al espíritu. Y evidentemente están involucrados el alma y el cuerpo. Pero el espíritu, podríamos decir que es la parte más profunda e íntima que lleva al ser humano a tener comunión con Dios. Adoramos en espíritu y en verdad. ¿Qué es el cuerpo? Es la parte más visible, es el recipiente. Es lo que llamamos el templo del espíritu y también del alma, ¿no? Aquí recuerdo un pasaje del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que efectivamente nuestro cuerpo es el recipiente del Espíritu propio y el Espíritu Santo y también del alma. ¿Y qué es el alma? Esta es la pregunta clave. ¿Qué es el alma? Dios nos ha creado espíritu, alma y cuerpo. Y hermanos, el alma es posiblemente la parte más compleja y la más difícil con la que tenemos que batallar los seres humanos. Allí, precisamente en el alma. ¿Por qué razón? Bueno, la gran mayoría, hay un pasaje en Hebreos que dice que la palabra de Dios parte el espíritu y el alma. ¿Cómo se parte el espíritu y el alma? ¿Cómo sabemos qué diferencia hay entre espíritu y alma? Algunos dicen que no hay separación, que es lo mismo, otros dicen que sí, que el espíritu es una cosa, el alma es otra. Pablo dice, ¿no? Habla todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Yo creo honestamente que sí hay una diferencia entre espíritu y alma, y hay muchos expertos que mencionan que en el alma es realmente donde tenemos los sentimientos, donde tenemos las emociones, todo lo que por dentro, ¿verdad? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy estoy triste, hoy estoy alegre, hoy estoy eufórico. Ha ganado el Barça, perdón, soy de Barcelona. No, estoy eufórico, hoy estoy depresivo, hoy estoy acongojado, hoy estoy, no sé. Eso forma parte del alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero también en el alma tenemos nuestra mente, es decir, los pensamientos, la capacidad para desarrollar pensamientos, para desarrollar ideas. Y por último tenemos una parte que es tan fundamental, que es la voluntad. Es decir, tenemos los sentimientos, tenemos la mente, los pensamientos, y tenemos la voluntad, que es la capacidad de tomar decisiones. Y yo llamo a la voluntad, yo personalmente, ¿no? Llamo a la voluntad el candado de los sentimientos, de las emociones y de los pensamientos. Y digo que yo llamo candado porque busqué la etimología de la palabra candado, que viene del latín, se llama catenatus, que quiere decir encadenado. Eso es lo que significa candado, ¿no? De tal manera que estoy convencido que cada ser humano, y particularmente los creyentes, necesitamos aprender y a sujetar muchas veces aquellos sentimientos y aquellos pensamientos que pueden llevarnos a la ruina. Hay muchos libros de buenos escritores y buenas escritoras que hablan como que la mente es la batalla, es el campo de batalla, nuestra mente, no lo que pensamos. ¿Cuántas veces podemos ver que el diablo envía pensamientos negativos a nuestra mente y nosotros podemos allí estar en nuestra mente batallando, luchando, y finalmente podemos creerlos o no creerlos, esos pensamientos? Entonces yo creo que la voluntad finalmente, porque es la que decide, la que lleva a cabo la toma final de una decisión, muchas veces producida por cómo nos sentimos y muchas veces producida por cómo pensamos. La voluntad es el candado
que tiene que encadenar muchas veces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, aquellos que al menos pueden llevarnos a la ruina. Por tanto, yo creo que en el alma, ese es a lo que se refiere el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda esa parte de tu ser, cómo sientes, lo que piensas y lo que decides. En el alma es donde verdaderamente se encuentra nuestro desafío como seres humanos. Ahora sí, respondemos a la pregunta, ¿por qué tenemos que tener especial cuidado de nuestro corazón? Cuando ya hemos definido un poco esa parte, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, lo que somos. ¿Por qué tenemos que tener especial cuidado con nuestro corazón, con nuestra alma? Bueno, hay un pasaje muy claro que hemos muchas veces compartido, ¿no? Jeremías 17, 9 y 10. Si pudiéramos buscarlo con varias versiones de la Biblia, no solamente con la Reina Valera, que yo tengo aquí, Reina Valera, pero la pregunta es ¿por qué tenemos que tener especial cuidado con nuestro corazón? ¿Qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué tenemos que tener especial cuidado con el corazón? Porque es engañoso. Muchas veces nos pueden confundir nuestros sentimientos. Miren, cuando yo lo comparto cuando doy consejería a jóvenes que se quieren casar o matrimonios, cuando uno se casa, ¿cuántos casados hay aquí? ¿Tú te vas a casar? Casados, A punto también. a puntito también, casi lo soy, casados, nosotros llevamos casados 31 años. Cuando te casas, ¿no? Ya no se lleva la costumbre, pero cuando te casas, ¿verdad? Estás ese día eufórico, muy eufórica, ¿sí o no? ¿No? Y solo tus ojos hacen tilín cuando la ves a ella que entra con su traje de novia, tan bella, tan hermosa, y wow, es todo. Y cuando estás allí haciendo el pacto, ahora el pacto ya hasta se lee incluso, páginas enteras, yo tengo que decir poner, acortarlo, porque algunos hasta quieren hacer libros, ¿no? De su pacto. No, más reducido, ¿no? Pero el pacto básicamente te amaré, te cuidaré, seré fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y de repente pasan 10 años y algunos dicen, ya no siento lo mismo por ti que sentía hace años. ¿Sí o no? Y muchos toman decisiones en ese punto porque sus sentimientos quizás los están engañando. Y lo trasladan a la manera de pensar y ya en la manera de pensar comienzan a ejecutar cómo desarrollar una manera de desvincularse a ese pacto que habían tomado hace X años. Y finalmente, ¿cuándo lo ejecutan? En la voluntad. Toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Pero cuando yo voy a la Biblia y encuentro ahí en Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y además dice perverso. Yo les digo a muchos hombres, cuando llegues a ese punto culminante, cuando digas, ya no siento lo mismo por ti, por la mujer, si eres capaz en ese momento de guardar tu corazón, si eres capaz en ese momento de cuidar tu corazón y no dejarte llevar por tu corazón, sino por el pacto que hiciste, posiblemente tu matrimonio entrará en una nueva dimensión de bendición. Solo si eres capaz, les digo muchas veces. ¿Alguien tiene otra versión de este versículo de Jeremías 17, 9 y 10? Nueva versión internacional. Perfecto. Nada hay tan engañoso como el corazón. Bueno, que déjalo ahí. Déjalo. Nada hay tan engañoso. Y cuando yo voy a Proverbios 4, 23, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque nada hay más engañoso. Y muchas veces yo escucho a la gente del mundo, ¿no? Cuando hablan de relaciones. No. Tú escucha tu corazón. ¿Sí o no? Sí. Eslogans. Son eslóganes. Viene papá y mamá dando consejos y dicen una cosa. Vienen los amigos y dicen otra. Y uno está confundido, confundida con si esa persona será o no será. Y escucha la temible frase, ¿no? Escucha tu corazón. ¡No! No escuches a tu corazón. No escuches a tu corazón. Porque el corazón es engañoso y perverso.
más que todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque el ser humano como ser es un ser caído. Cayó en el huerto de Edén y llegó a morir en sus delitos y pecados. Así nuestra alma también está caída de tal manera, escúchame bien, que no podemos fiarnos para nada del corazón. No podemos fiarnos del corazón. Nos va a engañar. Y esto extrapólalo al término de relaciones interpersonales. Con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu madre, con tu novio, con tu novia, con tu hijo, con tu hija. Si es el corazón el que predomina, nos va a confundir. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el mundo, evidentemente, los que no conocen a Cristo están perdidos, viven en tinieblas. Y todos aquellos que toman decisiones basadas en sentimientos y en emociones van a ser arrastrados y confundidos. Pero los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, los que hemos sido transformados, ya no soy, como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros, ¿cómo podemos? Porque la pregunta es, el asunto es proteger con diligencia el corazón. ¿Cómo podemos entonces hacerlo? Bueno, hermanos, hay dos, llamémoslo elementos, ¿no? O mejor dicho, un elemento y una persona. Primeramente con la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo que el creyente tiene que ser lleno constantemente del Espíritu Santo? Porque precisamente el Espíritu Santo es el que va a equilibrar nuestro corazón. Él nos va a guiar a toda la verdad. Él nos va a alumbrar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Él es el paráclito, el que nos acompaña siempre y en todo momento y nos va a ayudar a manejar consistentemente nuestro corazón. Así que la única manera que el creyente puede manejar la logística, ¿no? de su corazón es primeramente con la persona del Espíritu Santo y en segundo lugar con la palabra de Dios. Estos dos elementos, o mejor dicho, un elemento y una persona nunca fallan. Ahí sí nosotros podemos proteger nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da, la que alumbra nuestras lámparas a mis pies, palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la primera, hermanos, el primer principio es proteger con toda diligencia el corazón. Y ahí tenemos que ir al segundo principio. ¿Cómo podemos hacerlo también? Cuidando lo que entra al corazón. Cuidando lo que entra al corazón. Y aquí podemos ver la vida una vez más de Saúl. ¿Qué pasó en Saúl? ¿En qué momento Saúl se desvió? En el momento en el que él dejó que sus sentimientos incorrectos llenaran y entraran en su corazón. Y quiero poner un ejemplo bien gráfico, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 18. Todos conocemos la historia de cómo David vence a Goliat, ¿verdad? Le ponen todo el traje y él no podía mover un pie. Él se quita todo el traje y sale sin nada, más que con una onda, ¿no? Y dice la escritura que de una onda certera en la cabeza lo mató. ¿Pero qué ocurrió después? Bueno, vamos a verlo en 1 Samuel 18. Aquí es cuando Saúl deja entrar algo que lo pervierte. 1 Samuel 18, del 6 en adelante, le voy a leer en la Reina y Valera contemporánea. Dice, después que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, dice esta versión, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl. Todas las mujeres, dice aquí, ¿no? Será seguramente una especie de hipérbole, una exageración, pero vino una gran multitud porque querían recibir al rey que venía en su caballo, el rey Saúl, el primero, ¿no? Y por ahí en algún rinconcito estaría Saúl, digo David, escondidito en algún lado, pero el que iba con su caballo delante era Saúl. Y miren lo que dice la escritura. Salían y danzaban y cantaban al son de panderos y otros instrumentos musicales, verso 7, pero en sus cantos, dice esta versión, pero en sus cantos y en sus danzas decían, Saúl mató a sus miles, ¿y qué más? David a sus 10.000. ¿Qué? Si yo soy el rey
y yo voy con mi caballo imperial en primera fila, me tienen que adorar a mí. ¿Sí o no? Pero Saúl empieza, ¿qué? ¿Que yo maté a 1000 y que ese pequeñajo mató a 10.000? Hermanos, les digo una cosa. El corazón, nosotros pensamos que esto es la parte, el órgano, ¿no? Pero la Biblia dice que es el alma, nuestro interior. Algo lo atravesó aquí a Saúl. Y dice, versículo 8, cuando Saúl oyó esto, ¿qué ocurrió? Se enojó. ¿Qué ocurrió? Se enojó. Se enojó, ¿no? Se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que David le estaban reconociendo haber matado, dice esta versión, 10 veces más soldados que a él, y dijo lo siguiente, ahora solo falta que a este David se quede con mi reino. Bueno, ¿qué ocurrió? Envidia. Algo dejó Saúl que entrara en su corazón. Sus sentimientos fueron afectados, sus emociones empezaron ¿verdad? a perder el equilibrio, y de ahí lo trasladó a la mente. Y en la mente comenzó él ya a pensar, este ha matado a este, pero se quiere quedar con mi reino. Y empezó a hacer cábalas. ¿Qué ocurrió? Saúl permitió que se plantara en su corazón una semilla de amargura, que fue creciendo con el tiempo. Por eso el segundo principio es cuidar lo que entra en el corazón. Y repito, cuando hablamos de corazón no es un órgano, es nuestro ser interior. Cuidar lo que entra, porque Saúl permitió que se plantara en su corazón una semilla de amargura. ¿Y cuál fue la tragedia? Que precisamente ese sentimiento, esa semilla, contaminó todo su ser interior. Contaminó. Él permitió que su corazón se llenara primero de celos y luego de envidia. Y yo, brevemente, les comparto un pequeño testimonio. Yo he visto la ruina que trae la envidia. Porque he visto como una persona, por la envidia, una persona cercana a nosotros, creyente, por la envidia, se destruyó su matrimonio, perdió su trabajo, intentó cometer un asesinato y finalmente murió enfermo en un hospital. 4 días antes que falleciera, fui a visitar el hospital durante la pandemia. Cuando me entra por la habitación, empieza a llorar. No podía ni hablar, se había alejado del Señor. Y el Señor me permitió en ese momento que él se reconciliara con el Señor, pidiera perdón al Señor por sus pecados, y a los 4 días falleció. Pero lo que originó esa destrucción familiar y personal fue porque él permitió que la envidia anidara en su corazón y lo llevó a la ruina. Lo mismo que el rey Saúl. Dios lo escoge, mira su corazón y permite, es más, incentiva a Dios que Saúl fuera rey de Israel, pero su responsabilidad consistía en proteger su corazón, algo que no hizo. Y fue alimentando todas esas emociones y sentimientos que lo fueron dañando y lo llevaron a la destrucción y a la ruina. Miren, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice esta versión: mirad bien, no sea que alguno, son versículos que conocemos de memoria, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Y otra versión, la Reina Valera contemporánea, que me gusta mucho, dice: tengan cuidado. Mira a la persona que tienes a tu lado, yo lo hago mucho en Oporto, dile: ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Nadie me lo dice a mí? Ten cuidado. Todos tenemos que tener cuidado, porque el pecado está a la puerta. Y en el momento en que nosotros nos descuidemos, pueden entrar en nuestro ser interior todo tipo de sentimientos y de pensamientos que finalmente ejecutamos en decisiones que nos pueden llevar a la ruina. Por desgracia, en España los divorcios alcanzan ya prácticamente el 70% de porcentaje. Lo triste es que ese porcentaje se ha introducido en la Iglesia. Cuando los creyentes tenemos todas las herramientas, todas
todo a nuestro alcance para vivir matrimonios plenos y felices, pero nosotros hemos vivido la experiencia de una hija divorciada hace 2 años. Porque el divorcio se ha introducido en la iglesia. Y muchos creyentes, como no manejan bien cómo cuidar su corazón, como no manejan bien la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, el manejo de las Escrituras, pues no saben resolver sus conflictos. Tengan cuidado, dice esta versión, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen por ella. Hermanos, miren, nadie está libre. Muchos de nosotros recibimos golpes a nuestro corazón, a nuestro ser interior, y eso es inevitable. Recibimos insultos, menosprecios, calumnias, chismes, traición, humillación, discriminación y tantas cosas en el entorno familiar, en el entorno eclesiástico, en el entorno laboral, en cualquier sitio somos fácilmente dañados por algo que nos han hecho o algo que nos han dicho. Por eso dice la Escritura, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y todos estos golpes, hermanos, que son cosas que el enemigo usa para hurtar, matar y finalmente destruir nuestras vidas. Por eso tenemos que proteger, en primer lugar, con toda diligencia nuestro corazón, y tenemos que hacerlo evitando que entren dentro de nuestro corazón sentimientos o ideas que quieran destruirnos. Así que nosotros, hermanos, somos responsables. Indudablemente cada uno de nosotros como creyentes que hemos recibido la luz del Evangelio, la luz de Cristo, somos responsables de cuidar qué permitimos que entre en nuestro corazón. ¿No? Un esposo o una esposa que le dice en medio de una discusión a su esposa, ¿sabes qué? Ojalá no te hubiera conocido. ¡Wow! Ojalá que el día que estaba lloviendo y que te llevé un ramo de flores no hubiera existido. Pero ya salió por su boca una bala, ¿verdad? Un cañón, diría yo, que penetró en el ser interior de la otra persona y lo dañó. O insultos que se dicen en el matrimonio, ¿no? Hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidémoslo, cuidemos nuestro ser interior. Miren, la mayor enfermedad que está afectando al mundo del siglo XXI tienen que ver con desajustes mentales y emocionales. De tal manera que los asuntos mentales se han convertido en una prioridad para la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Van a tener que invertir millones y hasta trillones de dinero para equilibrar mental y emocionalmente a las personas. ¿Por qué? Por el mal manejo del ser interior. Porque ocurren un montón de cosas ahí y no sabemos manejarlos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón para desarrollar la disciplina del perdón, porque nos van a ofender. De una y mil formas nos van a ofender, pero un corazón saludable está capacitado para pasar por alto la ofensa. Aleluya. Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, y la última, proteger nuestro corazón con diligencia, cuidar que no entre... cuidar lo que entra en nuestro corazón, y en tercer lugar, cuidar lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. ¿No? Si tú estás determinado o determinada a cuidar tu corazón, y yo espero que hoy salgamos todos con esta intención de decir, ¿sabes qué? Voy a poner el punto sobre la I para cuidar mi ser interior, mi alma. Si tú estás determinado o determinada a cuidar tu corazón, deberás cuidar no solo lo que entra, sino también lo que sale. ¿Y cómo sale? ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a podernos dar cuenta lo que ha entrado en el corazón. Que primeramente entra en el corazón quizás un dolor, que luego se hace visible a través de lo que sale de nuestro corazón, evidentemente de nuestra boca. Mateo capítulo 15, versículos del 18 al 20. ¿Alguien lo puede leer? Otro pasaje famosísimo de Jesús. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre,
pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Wow. Lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Del corazón. No solamente sale del corazón, sino que Jesús dice contamina al hombre. Y del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, etc, etc, etc. Todo lo que sale del corazón, de la boca, sale del corazón y dice Jesús, eso es lo que contamina. Voy a terminar, hermanos. Tenemos que entender que Satanás pretende colocar fortalezas en nuestro corazón. Pretende colocar fortalezas en nuestro corazón. No, a esa persona no la voy a perdonar nunca. El diablo ha conseguido colocar una fortaleza en el corazón. No olviden aquella historia de Jesús que nos contó, ¿no? De un hombre que debía una ingente cantidad, creo que era un rey, ¿no? ¿A un rey o a un poderoso? Un señor. A un señor, ¿no? Le debía una ingente cantidad de dinero. Así que este señor lo llama, devuélveme, y aquel hombre postrado de rodillas, ten misericordia, te lo devolveré todo. ¿Ok? Y le condonó la deuda, le perdonó la deuda, que era una ingente cantidad de dinero según la Biblia. Y cuando este hombre sale, se encuentra con otro que le debía apenas unos 50 eurillos, ¿no? Es extraordinario el poder del Evangelio, hermanos. Y dice que los cogió del cuello. Lo cogió, devuélveme lo que me debes. Y le dijo lo mismo, ¿no? Perdóname, te lo devolveré. Hay una parte que dice, pero él no quiso. ¡Wow! La voluntad. Esa parte del alma que tenemos, sentimientos, pensamientos y voluntad. O sea, no es solamente un asunto de sentir que yo tengo que perdonar. Es un asunto de voluntad. Porque dice claramente, él no quiso. Y lo seguía cogiendo en el gaznate. Hasta que su señor se enteró, oye, ¿sabes que al que tú perdonaste no? ¿Cómo? Traedlo para acá. Terrible historia, hermano, ¿no? Satanás quiere colocar fortalezas en nuestro corazón y quiere golpearlo con un dolor tan profundo y tan grande que nos desubique en la vida y que nos desubique en las relaciones interpersonales. Por cierto, hermanos, creo que pocas cosas son tan importantes como las relaciones interpersonales. Porque en realidad todo consiste en una relación. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Padre? Envió a Jesucristo para que el mundo fuera reconciliado con Él. Entonces, Dios está interesado en relacionarse con su creación. Y pocas cosas creo que son más importantes que las relaciones interpersonales. Cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos, pero cómo nos relacionamos con aquellas personas que no nos gustan tanto. Aquellos que son del Real Madrid, ¿verdad, Stewart? Yo soy de Barcelona, el Real Madrid. Fortalezas en nuestro corazón para golpearlo y ocasionar un dolor tan profundo, hermanos, que nos desubique y nos fuerce a actuar de maneras descontroladas. Y es verdad que el dolor que se nos causa nos hace terriblemente vulnerables. Y esa vulnerabilidad, como lo hemos visto en la vida de Saúl, puede conducirnos peligrosamente a la toma de malas decisiones. Muchas veces en la vida, nuestra vida interior dependerá de cómo hemos protegido y hemos cuidado nuestro corazón sabiamente. Termino con una historia de Miguel Ángel. Yo también me llamo Miguel Ángel, pero no tengo el talento que tenía el escultor y el pintor Miguel Ángel, ¿no? Respecto a las cosas pequeñas, y también que podemos aplicarlo a nuestro ser interior y a las relaciones con las demás personas. El gran artista Miguel Ángel tardó mucho tiempo en dar unos últimos toques a una de sus grandes obras. Tardó mucho tiempo. Y mientras él estaba trabajando, cierto amigo lo visitaba cada día. Tenía un amigo que cada día iba a ver cómo iba la obra que Miguel Ángel estaba trabajando, ¿no? Y cuando se encontraba con Miguel Ángel le preguntaba, ¿qué has hecho hoy, Miguel Ángel? Y el maestro Miguel Ángel le decía, bueno, hoy he perfeccionado ese detalle en esa mano. No, he perfeccionado ese detalle
en esa mano. Wow. Luego dice, he mejorado la sombra en aquella arruga. Una sombrita en la arruga. La he mejorado un poquito. Y finalmente le dice, y he arreglado aquella luz que se veía en cierto vestido. La he arreglado un poquito, le he dado otro color. Y el hombre, que era amigo de Miguel Ángel, decía, pero eso son insignificancias. Era Miguel Ángel, eso son pequeñeces. Le dijo el visitante, y Miguel Ángel le contestó, ciertamente. Pero la perfección se hace de insignificancias. La perfección se hace de insignificancias y la perfección no es una insignificancia. Wow, tremendo, ¿no? La perfección se alcanza a través de pequeños detalles que uno va mejorando en el colorido de su vida. Y esas pequeñas cosas pueden ser insignificantes, pero nos llevan a la perfección. Y la perfección no es una insignificancia. Es decir, la excelencia, la precisión, la culminación. Yo creo que la vida del cristiano está hecha de pequeños detalles. Pequeños pasos. Y a veces nosotros no nos paramos en esos pequeños detalles. Yo no soy muy detallista, aunque sí soy un poco perfeccionista. Y creo que no hay cosa tan pequeña en nuestra vida que no merezca que la atendamos, por pequeña que sea. Puede parecer una insignificancia, pero no podemos olvidar que esas insignificancias, de esas insignificancincias está hecha la vida, y la vida no es una insignificancia. Jesús vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. ¿Depende del Espíritu Santo? Bueno, sí, pero también depende de cómo nosotros manejamos nuestro ser interior, cómo cuidamos nuestro corazón, cómo evitamos que entren ideas, pensamientos, ofensas que nos dañen, que nos hagan vulnerables, y cómo evitamos que salga de nuestra boca y de nuestro corazón, de nuestro ser interior, palabras ociosas que en realidad traen destrucción para los demás y destrucción para nosotros. Así que creo que estamos en un momento muy importante con esta campaña Perdona, para que podamos poner un candado, ¿verdad?, a nuestro corazón, y solo permitir que el corazón se abra a los buenos pensamientos, a las buenas palabras, a los buenos eventos, y cerrarlo en el momento que quiera entrar la envidia, los celos, las contiendas, el chisme, la crítica, la murmuración y tantas, la amargura. Ahí hay que poner un cerrojo en el corazón. Difícil, seguro, difícil, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Está con nosotros, y la palabra nos guía a toda verdad. Quiero invitarte a que cerremos por un momento nuestros ojos y oremos al Señor y orar, ¿no? Y decirle, son tan importantes las palabras del apóstol Pablo, no ser llenos del Espíritu Santo cada día. Ese es el mayor detalle para un cristiano, levantarse por la mañana y lo primero es suplicar, lléname, oh Padre, de tu Espíritu Santo en este día. Padre, gracias. Señor, tú no eres una varita mágica que golpea nuestras cabezas y soluciona todos nuestros problemas. Tú no trabajas así, tú no operas así. Tu Espíritu Santo es la fuente de toda vida. Tu Espíritu Santo es aquel que corrige nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y también nuestras vidas de manera integral. Oramos en el nombre de Jesús que estas 6 semanas que vamos a estar enfocados en cómo está nuestro corazón, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo pueda alumbrar dónde necesitamos ser restaurados, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, para que podamos ser colaboradores de Él, para que podamos optar todas aquellas cosas que nos dañan, para que podamos perdonar, para que podamos pasar por alto la ofensa, para que podamos tener relaciones interpersonales saludables. En esta mañana, Señor, este pequeño grupo que estamos aquí, oramos en el nombre de Jesús, que cada día, Señor, podamos ser revestidos de lo alto, ser llenados con tu Espíritu Santo, y
y que cada día podamos proclamar aquellas palabras de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Padre, en el nombre de Jesús, haz nuestras vidas a la medida y a la estatura de Cristo. Alúmbranos, ilumínanos, Señor, donde nos estamos equivocando. Y si hemos, Señor, atesorado en nuestro corazón sentimientos de culpa, sentimientos de celos, de envidia, de amargura, de resentimiento, te pedimos que en este momento de nuestras vidas, Señor, tú lo sanes con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Y hagas de nosotros hombres y mujeres que recibimos tus bendiciones, pero así como las recibimos, las damos. Somos receptores y transmisores de tu bendición. Gracias, Padre, porque todo lo que nos has dado es por gracia. Y así tenemos que actuar nosotros. Gracias por cada persona que está aquí. Bendícenos. Bendícenos, Señor, para ser la sal y la tierra en este mundo. Y todo sea para tu gloria, para que tú seas exaltado, Padre. En Cristo Jesús.